Seáis todos bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Una noche más, gracias por estar aquí con nosotros. Así que preparados para la palabra de hoy, porque hay una palabra que viene de parte de Dios para cada uno de vosotros. Y hoy fijaros que vamos a entrar en una historia totalmente poderosa, una historia escondida y que está en el libro de los Hechos, pero muchas veces no nos hemos detenido a profundizar, a examinar, a ver qué es lo que está escrito o a profundizar ahí, ¿no? Y hay aquí códigos espirituales para la iglesia actual de hoy en día. Vamos a hablar de un hombre llamado Apolos. Y Apolos fue un predicador brillante, un predicador apasionado, con un conocimiento profundo, pero todavía incompleto. Y también vamos a hablar de dos figuras claves, de Priscila y Aquila, un matrimonio maduro, un matrimonio lleno del Espíritu que Dios usó para llevarlos al siguiente nivel. Y este mensaje es para gente que ama a Dios, pero que sabe que aún le falta algo. Son para gente que quieren fuego, no solamente información. Para iglesias que quieren vida y no solamente reuniones. Entonces, fijaros que no basta con tener la Biblia, con tener doctrinas correctas. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la historia la encontramos en Hechos capítulo 18. Si tenéis vuestras Biblias ahí, leedlo. Hechos capítulo 18 del verso 24 al verso 28. Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Dice que era un hombre elocuente y con sólidos conocimientos de las Escrituras. Aparte, dice que había sido instruido en el camino del Señor. Y como era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo había conocido el bautismo de Juan. Sigue, ¿no? El versículo dice: comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, mas cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Y después sigue, dice: cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y dice que al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostraba por las Escrituras que era Jesús el Cristo, que Jesús era el Cristo. Aquí esto nos da muchísima información sobre la vida de Apolo, aunque sale en varios versículos también. Creo que sale en más versículos. Pero vamos a ver el contexto cultural e histórico. Vamos a ver quién era Apolos. Porque Apolos dice que era un hombre de Alejandría. Y es interesante conocer un poco la historia de él. Porque para entender la magnitud del ministerio de Apolos, primero hay que entender que Alejandría era la ciudad donde nació y creció, porque dice que era natural de allí. Y aquí lo dice en el versículo 24. Varón judío, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y fijaros que aquí Lucas da un detalle geográfico que no es casualidad en absoluto. Lucas lo escribió con toda la intención. Fijaros que Alejandría era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, fundada por Alejandro Magno, y era el núcleo cultural donde convergían griegos, judíos, egipcios, filósofos, comerciantes, intelectuales y también políticos.
Y allí estaba la famosa Biblioteca de Alejandría, considerada el centro del saber universal. ¿Cuántos habéis oído de la biblioteca de Alejandría? ¿Quién no ha escuchado? O el que ¿Y ha lo que le estudiado, pasó o a el la que ha biblioteca? estudiado historia. En el mundo antiguo, eso era, pues, no sé, como... Era una de las 7 maravillas del mundo, por decirlo. Mira, Paloma, Conchi, yo creo que mucha gente ha escuchado ahora, Era ¿no? algo tremendo. Muy bien, Paloma. Se quemó. Por algo se quemó. Bueno, fijaros que los textos más importantes del mundo antiguo pasaron por allí. O sea, era un lugar donde la mente se estimulaba, donde el debate filosófico era parte de la vida. O sea, fijaros, calles enteras estaban dedicadas a la lectura, al pensamiento y a la disciplina intelectual. Además, yo sé que muchos lo saben y otros no, en Alejandría fue donde surgió la traducción de la Biblia en griego, la famosa Septuaginta, la LXX, la Septuaginta griega. O sea, un proyecto monumental que acercó las escrituras al mundo helenista. Ahora, ¿qué es el mundo helenista? Para que no lo sepáis, es el mundo influenciado por la cultura griega, el idioma, su forma de pensar, la filosofía, el arte, la educación, la manera de entender la vida, todo eso. Eso significa que Apolos, siendo judío y viviendo allí, probablemente creció familiarizado con una versión sofisticada, accesible y profundamente estudiada por la palabra. Apolos no era cualquiera. Apolos no era un hombre común, era fruto de un entorno extraordinario, porque su mente había sido moldeada por la excelencia cultural de aquella época. ¿Estamos? Vamos a conocer un poquito más de Apolos, porque del texto bíblico y del contexto podemos deducir que Apolos era un hombre educado, no era cualquier judío de la diáspora. Además, cualquier judío de la diáspora no tenía acceso a la formación que ofrecía Alejandría. Además, él era un hombre refinado en su manera de hablar, de enseñar, de razonar. Y además era un amante de las escrituras como yo. Conocía la palabra profundamente, pero con un enfoque intelectual. Además, era retóricamente poderoso, o sea, la elocuencia no era solo hablar bien, era un arte, era una ciencia en aquella época. Estamos aquí, hermanos. Esto implicaba argumento, implicaba persuadir, estructurar discursos, debatir. Él estaba totalmente preparado para eso. Y además, con un lenguaje pulido, no como el mío. Él tenía un lenguaje pulido, sabía usar palabras que penetraban en la gente. Y además, algo totalmente básico y esencial, dominaba la doctrina. O sea, entendía de teología, de profecía, de ley, de tradición. Él sabía. O sea, en otras palabras, Apolos era un hombre totalmente brillante. El tipo de predicador que impresiona, que convence, que llena una sola sala con su presencia. Ahí está Apolos, vamos para allá, vamos a escucharlo. Porque tenía una manera de explicar la palabra tremendo. Ahí está Apolos, vamos a escucharlo. Pero sin embargo, había una carencia que lo limitaba. A pesar de su excelencia, Apolos vivía una fe incompleta. Él tenía preparación, pero no tenía poder. Tenía pasión humana, pero no tenía pasión espiritual. Tenía un don natural, pero no un don sobrenatural. A él le faltaba la chispa, le faltaba la llama, le faltaba la dimensión espiritual, le faltaba el Espíritu Santo. Es decir, Apolos era un predicador excelente, pero no tenía Pentecostés. Era un maestro profundo, pero sin la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Era un hombre lleno de Biblia, pero vacío de fuego. ¿Qué conocía Apolos? Porque esto es interesante. Vamos a conocer un poquito más de él. ¿Qué conocía Apolos?
Ahí está en el verso 25, lo he leído antes. ¿Qué dijo? Lucas, hablando de él, dice que era instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, enseñado diligentemente lo concerniente al Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan, dice. O sea, este versículo es una radiografía, es un escáner espiritual de la vida de Apolos. Dice, vamos a verlo parte por parte, dice que era instruido en el camino del Señor. O sea, habla de formación, de enseñanza formal, de estudio. O sea, Apolos no era autodidacta en absoluto. Él había sido discipulado. Apolos había sido entrenado, enseñado por maestros judíos. Y yo estoy seguro, probablemente, que Apolos conocía la Torá, conocía los profetas, los escritos, la tradición oral judía. Él las sabía seguro. Las interpretaciones rabínicas, las profecías mesiánicas. Sabía lo que decía Isaías, Ezequiel, Zacarías. Él conocía todo lo que apuntaba a Cristo, pero conocía la teoría, no la experiencia. Además dice que era ferviente de espíritu. Significa que tenía entusiasmo, pasión, tenía energía, tenía convicción. O sea, era un hombre que sentía lo que predicaba. Y así hay muchos creyentes hoy en día. Con mucho entusiasmo, pero con poca gloria, con mucha energía, pero con poca presencia de Dios. Además, sigue diciendo la Escritura, el versículo, que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es decir, era un hombre serio, era un hombre disciplinado. O sea, él no improvisaba, él preparaba sus enseñanzas. Él se comprometía con la verdad, era un maestro, pero estaba incompleto. Y por último, al final de este versículo dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí ya me lo dice todo. Aquí está el detalle que lo cambia todo. Juan, ¿qué enseñaba Juan? Arrepentimiento, conversión, moralidad, expectativa mesiánica, preparación del corazón. O sea, todo eso es fantástico, pero es el anticipo del Evangelio, no el Evangelio completo. Y Apolos sabía de arrepentimiento, de moralidad. Apolos sabía de ética, de justicia, de profecía, de ley. Pero él no sabía del bautismo del Espíritu, del fuego de Pentecostés. Él no sabía de la lengua. Él no sabía de la manifestación de los dones sobrenaturales. Él no sabía de la autoridad espiritual, de la dimensión espiritual del reino de Dios, de la vida guiada por el Espíritu. Apolos era un predicador excelente, pero sin el soplo que da la vida. Era un maestro, pero sin el Espíritu de Dios que da vida a todas las cosas. Era un hombre preparado, pero sin el revestimiento del poder desde lo alto. Era literalmente un predicador sin Pentecostés. Y es ahí donde aparece la necesidad del discipulado, de la corrección y de la formación espiritual. ¿Estáis conmigo? Y aparecen dos personas. Ahora aparecen Priscila y Aquila. Que por cierto, Priscila y Aquila eran contemporáneos de una mujer muy amada por el Señor, que es la amada Pérsida. A ver si algún día doy un estudio completo del capítulo 16 de Romanos, que yo no sé si vosotros alguna vez habéis escuchado una enseñanza acerca del capítulo 16 de Romanos. Yo nunca. Yo sí, de Dante Gebel. Anda. Y se llamaba Historias Mínimas. ¡Hala, me qué acordaré guay, pues! Siempre. Anda, sí. Porque son los saludos de Pablo a mucha gente y saluda a Aquila y a Priscila. Y cuando dice mi nombre y dice saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho para el Señor, pues hay pequeñas frases de historias mínimas que él decía que eran hombres y mujeres que comenzaron lo que es el Evangelio en el mundo,
fueron los primeros discípulos, primeros que estuvieron ahí, y que quién conoce qué pasaron esos días. Y él habló y lo llamó historias mínimas. Qué interesante, me gusta. Nunca me olvidaré por eso. Dante Gebel, me gusta. A mí también. Bueno, pues como he dicho, eran contemporáneos, Priscila y Aquila. Vamos a hablar sobre Priscila y Aquila. La otra, cariño, has apagado la que no es. Dayana, tienes que poner la otra luz, cariño. Priscila y Aquila son dos figuras claves en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces pasamos por alto, pasamos rápido y no nos detenemos a profundizar, a conocer realmente quién eran ellos. Porque la verdad es que su papel en la iglesia primitiva fue tremendo, fue enorme, fue silencioso, fue maduro y lleno del Espíritu. Eran un matrimonio creyente que se convirtieron en un equipo imparable. Priscila y Aquila no eran predicadores de multitudes, no eran apóstoles, no tenían plataformas grandes, no buscaban reconocimiento, pero eran literalmente cimiento espiritual. En su casa formaban líderes, se pulieron dones, se corrigieron errores doctrinales, se levantaron ministerios. O sea, ellos eran una escuela apostólica portátil. Además, eran obreros, eran artesanos, fabricaban tiendas. O sea, ellos no vivían de los diezmos, no vivían del ministerio, tenían un trabajo secular y aún así eran influyentes en lo espiritual, fijaros. O sea, y esto nos enseña algo totalmente precioso, maravilloso. Es que Dios levanta líderes donde otros no miran, que también lo cotidiano no impide lo sobrenatural y que el trabajo no apaga el llamado, sino que lo complementa. Además de eso, tenemos su cercanía con el apóstol Pablo, porque esto es muy interesante. O sea, ellos caminaron con el apóstol Pablo y aprendieron de él. Eso significa que ellos, Priscila y Aquila, ellos vieron milagros. Porque Pablo no andaba con la Biblia solamente. Ahí fluye un poder sobrenatural tremendo. Ellos vieron milagros, vieron manifestaciones del Espíritu, vieron enseñanzas profundas del apóstol Pablo que incluso Pedro le costaba entenderlas. Correcciones doctrinales, plantación de iglesia, un discipulado real, pasión por la palabra, una manifestación poderosa del reino de Dios. Eso lo vieron ellos porque caminaron con Pablo. Tenían la formación apostólica más pura que pudo existir. Claro, la del propio apóstol. Fijaros lo que ellos representan espiritualmente. Vamos a ver la maternidad espiritual de Priscila. Priscila sabe tratar corazones, sabe corregir sin herir, sabe abrazar mientras enseña, sabe identificar dones donde otros pasan por alto. Y luego tenemos la paternidad espiritual de Aquila. Aquila aporta firmeza, aporta dirección, claridad, enseñanza, estructura. Era un padre espiritual que levanta, que corrige, que establece, que alinea, que acompaña, que da identidad. Ellos no dejaron a la gente con sus preguntas ahí en la boca. Porque Apolos, él era brillante, pero necesitaba dirección. Y ellos no lo dejaron en su error cuando lo vieron, sino que lo guiaron hasta la plenitud. Y ellos, Priscila y Aquila, discernieron algo muy fino. Y dijo, Priscila, fíjate en Apolos. Apolos tiene el don. Qué bien predica el Apolos, ¿eh? Ay, me gusta mucho, pero le falta algo. Pero es que le falta el fuego. Le falta algo, el chaval. Ellos discernieron que su predicación era correcta, pero era incompleta. Falta algo. O sea, discernieron que les faltaba lo que ellos habían recibido del Espíritu. No era lo mismo. El pavo.
que Pablo. Pero fijaros que la Biblia dice que lo tomaron aparte. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo humillaron, que no lo atacaron, que no dijeron, oye, tú estás predicando mal, no sacaron el dedo así. Lo tomaron aparte, escúchame, en privado, con amor, con respeto. Y eso se traduce a madurez espiritual. Pues sí. Ellos tenían algo que Apolo no tenía, pero no lo retuvieron, porque un corazón maduro no compite, sino que comparte. Amén. Saben lo que creen, pero no aplastan a nadie con sus convicciones. Enseñan con la verdad y con gracia a la vez. Ahí está Apolos y Priscila, qué precioso matrimonio. Ellos tenían fundamento, pero tenían el Espíritu de Dios. Bueno. Tenían palabra, pero también tenían el fuego. Tenían enseñanza, llave del apóstol Pablo, pero también tenían experiencia. Sus ojos son testigos de muchos milagros. Priscila y Aquila representan el equilibrio perfecto. Espíritu, más palabra, más amor, más verdad. Y ahora aquí llegó el momento clave, el encuentro entre el talento y la madurez. Escuchad bien lo que te voy a decir. Esta escena es una auténtica pasada y a la vez es tremendamente espiritual. Por un lado tienes a Apolos, una mente brillante, un orador imponente, un hombre con una pasión auténtica por Dios, alguien que conocía la palabra de Dios con precisión y que hablaba con fuerza, con claridad, con energía. Y por otro lado tienes a Priscila y Aquila, dos creyentes maduros, formados por el ministerio apostólico del apóstol Pablo, y no deslumbrados por la elocuencia, sino capacitados para discernir lo invisible. Y cuando ellos escucharon cuando escucharon a Apolos, no solo escucharon letras, escucharon el eco de una vida marcada por la sinceridad, pero también por la incomplenitud. Priscila, este hombre arde, pero arde con el fuego incompleto. Este hombre habla con convicción, pero sin la autoridad del Espíritu. ¿Tú qué opinas, Priscila? Me falta fueguito. Este hombre está enseñando la verdad, estamos escuchando, está enseñando la verdad, es así, pero todavía no camina en la plenitud del Espíritu, en la plenitud del camino. O sea, Apolos tenía fuego humano, pero no el fuego del Espíritu. Era un fervor natural, pero no un fuego sobrenatural. Era una convicción sincera, pero no una unción derramada. Claro. Y aquí, apúntate a esto porque esto es hermoso, hermanos. Y aquí ocurre la magia divina. Uy, he dicho magia. El power. El talento se encuentra con la madurez. La pasión se encuentra con la paternidad. Y el conocimiento se encuentra con la revelación. Qué bueno. Vuelvo a repetirlo. El talento se encuentra con la madurez. La pasión se encuentra con la paternidad. Y el conocimiento se encuentra con la revelación. Dios mío. Porque la Escritura aquí resume algo totalmente poderoso. Dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Verso 26. Lo tomaron aparte. No, yo te voy a enseñar más. Ellos hicieron lo que muchos no saben hacer en las iglesias modernas. Que no lo corrigieron delante de todos. Que no lo desautorizaron públicamente. Que no lo confrontaron con un espíritu de superioridad. Que no lo avergonzaron, que no lo humillaron, que no lo expusieron. En cambio, hicieron lo que hace la verdadera paternidad espiritual. Lo tomaron aparte, con ternura, con sabiduría, con respeto, con discernimiento y con un amor maduro. Y no es que Apolos estuviera mal, no estaba en un error moral, no era un falso maestro, no era un rebelde, no era un falso profeta, no, para nada. Simplemente estaba incompleto. Él tenía el mensaje, tenía el contenido, pero no tenía el poder.
Y aquí hay una lección muy poderosa que la iglesia hoy necesita escuchar. Hay gritos. Que los dones sin discipulado se convierten en desastres totalmente potenciales. Que la pasión sin guía produce desvíos. Que el conocimiento sin espíritu se vuelve orgullo. Y la elocuencia sin unción se vuelve entretenimiento. Y Apolos es la prueba viviente de que alguien puede predicar bien y seguir incompleto. Puede enseñar Biblia y no tener fuego. Puede estar en la iglesia y no experimentar lo sobrenatural. Apolo representa a miles de creyentes sinceros que aman a Dios, pero que aún no han sido introducidos en la dimensión del Espíritu. Por eso Dios levantó a Priscila y a Apolos, y también a Rubén y a Pérsida, hombres y mujeres que no buscan aplastar, sino perfeccionar, que no buscan corregir, sino activar, que no buscan exhibirse, sino equipar. Y ese día, en esa casa, el talento se encontró con la madurez. Amén. Y el resultado fue una transformación. Qué bueno. El mensaje principal de esta noche es que no basta con saber, hay que ser lleno del Espíritu. Porque la historia de Apolos grita una verdad que sigue siendo vigente hoy en día y es urgente para el creyente moderno de esta época. No basta con saber, no basta con creer, no basta con predicar, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Porque Apolos sabía muchísimo. Conocía profecías, conocía doctrina, conocía principios, conocía el mensaje de Juan, arrepentíos, volver a Dios, preparad el camino. Pero no conocía el fuego de Pentecostés, no conocía la experiencia del derramamiento, no conocía las dimensiones del Espíritu, no conocía los dones, no conocía la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Apolos tenía luz, pero no tenía fuego. Tenía dirección, pero no impartición. Tenía enseñanza, pero no activación. Tenía Biblia, pero no tenía poder. Y así está mucha gente hoy en día. No. Gente buena, gente sincera, gente temerosa de Dios, pero desconectada del poder del Espíritu. Personas que aman a Jesús, pero que caminan sin el combustible celestial. Pastores que predican, pero sin presencia. Eso sí que hay muchos. Iglesias que se reúnen, pero sin visitación del Espíritu. Y eso se ve por todos lados. Biblia sin fuego, predicación sin unción, palabras sin vida, reuniones sin presencia, programas sin poder, ministerios sin gloria. Y Dios sigue diciendo hoy lo mismo que en Hechos capítulo 1. No se muevan sin el Espíritu. No prediquen sin el Espíritu. No discipulen sin el Espíritu. No vivan sin el Espíritu. Porque el cristianismo sin Espíritu se convierte en religión. El conocimiento sin Espíritu se convierte en letra muerta. El ministerio sin el Espíritu se convierte en rutina. La iglesia sin el Espíritu se convierte en un club social. La adoración sin el Espíritu se convierte en un concierto. Ahí está. Una reunión más. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a vivir Pentecostés, a vivir llenos, a vivir encendidos con autoridad, a vivir con señales, con prodigios, con milagros. Totalmente. A vivir en la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo. Y la historia de Apolos no es solo una narración, es un espejo profético que nos pregunta: ¿quieres ser un Apolos del conocimiento o un Apolos llenos del Espíritu? Amén. ¿Apolos 1.0 o 2.0? Porque Dios no está buscando voces que lo expliquen, sino voces que impartan poder. Dios no está buscando solamente maestros, busca portadores de fuego. No busca solamente doctrina, busca demostración del Espíritu y del poder de Dios.
Y ese es el llamado de hoy. Recibe la llenura, persigue el fuego, activa el Espíritu en tu vida. No te conformes con saber, camina en poder, hermano. Hay creyentes sinceros, pero incompletos. Y Apolo representa totalmente a una multitud de creyentes sinceros que llenan iglesias, cultos, reuniones, transmisiones en vivo como estáis ahora. Son personas que aman a Dios con todo el corazón, que tienen un hambre genuina, que se esfuerzan, que buscan, que oran, que leen la Biblia con fidelidad, que tienen una doctrina sólida y unos principios bien establecidos. Son creyentes comprometidos, constantes, fieles, sí, pero que todavía no han cruzado la frontera hacia la plenitud del Espíritu. Y son miles y miles de personas que van por la vida espiritual con una buena intención, pero sin la herramienta sobrenatural del Espíritu, y esto es clave. Conocen la palabra, pero aún no han sido activados en la dimensión profética. Conocen letra, pero no han sido introducidos en el Espíritu. Y ahora nosotros lo vemos por todas partes. Gente que cree, pero que no ha sido bautizada en el Espíritu. Gente que ora, pero que nunca han orado en lenguas. Gente que aman a Dios, pero que nunca han profetizado. Gente que leen la Biblia, sí, leen los salmos, pero que nunca han recibido una revelación fresca. Nunca. Gente que canta, que adora, pero nunca han tenido visiones. Gente que sirve, pero nunca han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Qué pena. Gente que tiene fe, pero que nunca han sentido el fuego arder por dentro de sus vidas. Gente que sigue a Cristo, pero que nunca han sentido el fuego arder por dentro de ellos. Nunca han caminado en manifestaciones sobrenaturales. Son creyentes que no están mal, pero tampoco están completos. Gente buena, pero sin plenitud. Gente sincera, pero sin activación. Gente fiel, pero sin derramamiento. Y Dios no los juzga. Dios quiere llevarlos a más. Amén. Dios no se decepciona. Dios los está llamando. Dios no los descarta. Dios los está invitando a entrar en la dimensión del Espíritu de Dios. Es la misma transición que Apolos vivió. Un antes y un después. Un nivel y un nivel mayor. Amén. Un conocimiento y un poder. Y la pregunta que Dios hace a la iglesia es la siguiente. ¿Quieres quedarte como Apolos antes del Espíritu? ¿O quieres entrar en la plenitud del Espíritu Santo? Esta es una pregunta para todos vosotros. Y aquí es donde entra el llamado profético a toda la iglesia y a todo ministerio maduro. Lo que Priscila y Aquila hicieron, lo que ellos hicieron con Apolos, es exactamente lo que todo obrero, todo líder, todo mentor espiritual y todo ministro sensible al Espíritu debe hacer hoy. Totalmente. No se trata de dar más sermones. No se trata de añadir más gente en las reuniones. No se trata de hacer más programas. No se trata de predicar más de lo mismo. La iglesia está llena de información, pero vacía de formación espiritual. Y Priscila y Aquila no le dieron a Apolos una conferencia, le dieron un encuentro. No le dieron teoría, le dieron dirección espiritual. Amén. No le dieron una corrección dura, le dieron acompañamiento maduro. Y no lo expusieron, sino que lo perfeccionaron. No lo humillaron, sino que lo activaron. No lo formatearon, sino que lo equiparon. Eso es discipulado. Paternidad espiritual, maternidad espiritual, Amén. Acompañamiento real, corrección con gracia, enseñanza con poder y activación con autoridad.
Esto no es doctrina fría, es impartición viva. Y este es un mensaje que la iglesia necesita escuchar hoy con fuerza. Que la iglesia no necesita más conferencias. La iglesia necesita discipulado, formación y activación espiritual. Porque hoy tenemos multitudes que asisten, pero pocas personas que crecen. Multitudes que escuchan, pero pocos que son transformados. Cultos llenos, pero vidas vacías. Servicios largos, pero corazones sin fuego. Y cuando no hay discipulado, pasa lo mismo que ocurría con Apolos antes de su encuentro con Priscila y Aquila. Mucha palabra y poca revelación. Mucho lerile y poco lerele. Mucha doctrina, pero poca manifestación. Mucha teoría, pero poco fuego. Por eso tantas congregaciones hoy en día parecen un museo. No hay fuego, no hay pasión, no hay dones, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay maravillas, no hay espíritu. ¿Por qué? Es un club. Porque solo enseñan la parte de Apolos antes del espíritu. Ética sí, doctrina sí, moral sí, orden, predicación, claro que sí, pero fuego no, poder no, revelación, lenguas no, profecía no, dimensiones espirituales superiores no. Ángeles. No, para nada. Dones. Y la iglesia sin espíritu se convierte, como he dicho antes, en un museo, con piezas bonitas, mensajes bonitos, gente bonita, mucho amor hay en la iglesia. Nos queremos mucho. Pero sin vida, sin presencia y sin transformación. Por eso, la iglesia necesita volver a la escuela de Priscila y Aquila. La escuela del espíritu, del fuego, de la dirección, del acompañamiento y de la activación sobrenatural. Porque hay una diferencia abismal entre saber de Dios y caminar con su espíritu. No es la misma dimensión, en absoluto, para nada. No es el mismo nivel, no es la misma vida. Porque saber de Dios te informa, pero caminar en el Espíritu te transforma. Saber de Dios te llena la mente, pero caminar en el Espíritu te enciende el corazón. Amén. Saber de Dios te da estructura, pero el Espíritu te da fuego. Saber de Dios te prepara, pero el Espíritu te empodera. Saber de Dios te instruye, pero el Espíritu te activa. Y la iglesia hoy está llena de gente que sabe mucha Biblia, pero no saben fluir en el Espíritu. Amén. Saben doctrina, pero no saben oír a Dios. Saben contenido, pero no saben moverse en dimensiones espirituales. Amén. Saben concepto, pero no saben discernir espíritu, no saben. Muchos tienen estudios teológicos, pero pocos tienen encuentros sobrenaturales. Muchos tienen argumentos, pero no tienen ninguna autoridad de nada. Muchos tienen predicaciones, pero no tienen presencia. Hay así de predicadores con la Biblia en la mano, pero sin el fuego del Espíritu. Y ese es el drama de la iglesia moderna hoy en día. Púlpitos fríos, mensajes bien estructurados pero sin vida, predicaciones correctas pero sin poder, gente con pasión pero sin guía. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu de Dios? Él quiere hacer algo totalmente glorioso. El Espíritu quiere unir ambos mundos, el don más el fuego, la pasión más la dirección, el conocimiento más la impartición y la Biblia más el Espíritu. Amén. Porque el Evangelio no es un estudio académico, es una vida en el Espíritu. El Evangelio no es simplemente teoría, es una dimensión sobrenatural. Claro, si no se practica lo sobrenatural. El Evangelio no es información, es transformación. Amén. El Evangelio no es letra, es poder. Y Dios está llamando a su iglesia que deje de conformarse con el saber y que empiece a caminar en la plenitud del Espíritu.
¿Y cuál fue el resultado de toda esta historia? Ahí tenemos a un Apolos totalmente transformado. Y fijaros cuando Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos y lo disciplinaron. Le enseñaron, le discipularon, no lo modificaron, lo multiplican, o sea, no lo cambiaron, sino que lo activaron, lo despertaron, o sea, le mostraron el camino de Dios más exactamente, está escrito, que es la dimensión espiritual que le faltaba a Apolos. Y la transformación fue tan real que la escritura resalta con claridad que antes Apolos era brillante, pero después Apolos era imparable. Qué bueno. Y mira, fijaros lo que sucede después de la impartición. Dice que empieza a viajar, a hacer viajes, pero con propósito, a predicar con un poder que antes no tenía, a refutar a los oponentes con autoridad espiritual, claro, a demostrar que Jesús es el Cristo con argumentos encendidos. Amén. O sea, se convierte en un pilar clave para la iglesia de Corinto, ahí Apolos. Porque la Biblia lo dice así, en el verso 28 del capítulo 18 de Hechos, como lo hemos leído antes. Bueno, este versículo no. Dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Estaba para el pelo. ¡Wow! Eso es alguien encendido, no solamente alguien informado. Eso es alguien lleno, es alguien llenado, no solamente alguien entrenado. Es alguien activado, no solamente alguien formado. O sea, Apolos antes del Espíritu, antes de ese encuentro, él era bueno. Pero Apolos, después del Espíritu, era una tormenta espiritual. ¡Wow! Dios mío. ¡Ay, Señor! Había pasado del talento al fuego, de la elocuencia a la unción, de la Biblia a la revelación, de la teoría a la demostración. ¿Y qué es lo que necesita mucha gente hoy en día? ¿Más versículos? No. ¿Más estudios? No. Necesitan una impartición del Espíritu Santo. Porque nunca vas a llegar a tu máximo nivel sin el Espíritu. Nunca verás tu llamado en la plenitud sin el Espíritu de Dios. Nunca fluirás con autoridad sin el Espíritu. Nunca caminarás en poder sin el Espíritu. Y aquí, ahora, en esta noche, yo estoy trayendo una espada al corazón de la iglesia que me está escuchando. Porque este mensaje no es histórico, esto es actual. Este mensaje no es un cuento del pasado, es una instrucción para tu vida hoy en día. Dios nos llama a ser una comunidad como Priscila y Aquila, una comunidad que forma, que discipula, que guía, que activa, que corrige con amor, que enseña con precisión y que levanta a los que tienen fuego pero no tienen dirección. Y también Dios nos llama a dejar de ser creyentes incompletos para entrar en la plenitud del Espíritu. Amén. Porque este mensaje no es para condenar, es para despertar. No es para señalar, esto es para activar. Esto no es para avergonzar, es para empoderar. La iglesia tiene que soltar el cristianismo de información y abrazar la verdadera transformación. Amén. La iglesia hoy tiene que dejar la religión de banco y entrar en la vida del Espíritu. Porque Apolos es el espejo. Así es, Apolos es el espejo. Priscila y Aquila son el modelo y el Espíritu Santo es la meta. Qué bueno. Este mensaje confronta, pero libera. Conmueve, pero renueva. Sacude, pero levanta. Así que para terminar, hermanos, escucha esta palabra. Hay gente aquí que está viviendo exactamente donde estaba Apolos antes de encontrarse con el Espíritu. Tienen pasión, sienten que le falta algo, tienen Biblia de todas las versiones, todos los colores,
pero sienten que les falta vida. Tienen doctrina, pero sienten que les falta otra dimensión sobrenatural, superior. Tienen disciplina, pero sienten que les falta el fuego. Por eso el Espíritu de Dios te dice a ti hoy, no te conformes con ser un creyente informado. Yo te llamo a ser un creyente transformado, lleno, encendido y activado por mi Espíritu, dice el Señor. Iglesia, este no es un mensaje más. Esto es una invitación divina. Una orden del Espíritu. Un llamado a cruzar al otro lado. Porque el Espíritu Santo está levantando en este tiempo un ejército diferente. Amén. Gente que no solo escucha predicaciones, sino que recibe llaves. Amén. Gente que no solo aprende doctrina, sino que camina en poder. Gente que no solamente sabe, sino que lo demuestra. Gente que no solamente cree, sino que incendia. Allá por donde va. Viene un mover de Dios donde Dios va a sacudir los púlpitos, va a despertar a los dormidos, va a activar a los sinceros, va a encender a los pasivos y va a levantar a Apolos transformados. Y escucha esto último porque es para ti, para tu casa, para tu iglesia, para tu familia. La unción que transformó a Apolos viene para transformarte a ti también. El fuego que encendió la vida de Apolos viene para encender tu espíritu también. La dimensión que activó a Apolos viene para activarte hoy a ti también. Amén. Que el Espíritu Santo haga en ti lo que hizo en él. Que pases de la información a la transformación. De la doctrina al poder. De la estructura al fuego. De la teoría a la evidencia. Porque llegó tu hora, llegó tu fuego, llegó tu activación y el Espíritu de Dios te dice hoy en esta noche, no te quiero informado, te quiero encendido. Amén. Amén. Hermanos, todos los que estáis aquí, todos aquellos que os habéis sentido identificados con Apolos, antes, todos aquellos que estáis aquí en esta transmisión ahora conmigo, que habéis sentido que esta palabra es para vosotros. Si tú no la has sentido, no, si tú te mueves ya en la dimensión del segundo, vamos a llamarlo así, del segundo Apolo, gloria a Dios. Pero si tú estás en el primer Apolo y esto es para ti, tú lo sientes. Escúchame bien. ¿Cuántos pueden decir que ya están en el Alonso tan bello? Hermanito. Dios te bendiga, Alonso. Si habéis sentido que sois el Apolo de antes, que conocéis la palabra, pero que aún no habéis sido llenos de fuego, aprovechad este momento. Vamos ahí donde está, aprovecha este momento porque Dios quiere transformarte, Dios quiere llenarte de su espíritu, no de letra, no de información, porque el Evangelio no es solamente palabras, es poder, es fuego, es una vida que transforma. Así que ahora voy a soltar una impartición para tu vida. Amén. Todos aquellos que os habéis sentido identificados, yo espero que no haya ninguno. Bueno, pero se si puede hay, preguntar. pero si hay, pues que lo diga. Que sienta que todavía está como estaba Apolos, que le falta el fuego del Espíritu Santo, que ponga primer Apolos, y si hay alguien que sabe que Uno, ya ha Apolos. Recibido, que ponga segundo. Apolos. ¿En qué posición estáis? O que ponga un 1 o un 2. Si pone un 1 es el Apolos antiguo, si pone que es el Apolos de Juan el Bautista. Pero el segundo Apolos es del bautismo de fuego. Entonces, si tú estás en el primer Apolos, no estamos aquí para juzgarte, para condenarte, no. Todo lo contrario. Estamos aquí como Priscila y como Aquila, para empoderarte, claro, para activarte. Hay muchos que dicen 1. Y si estás en el 2, pues gloria a Dios, atrápalo porque vas a recibir más. Pues conviértete en Priscila o en Aquila. Mira, vamos a hacer una encuesta con voto anónimo. Durante 1 minuto, si estás en el primero, es carita que triste, ¿vale?
Tenéis que votarlo en la parte de aquí, del centro, ¿vale? Si estás en el primero, pones carita triste, en el 1. Y si estás en el sonriente, o sea, en el 2, sonriente. Vale, tenemos Maite un nos minuto. dice 1,5. No, hay 1 o 2. Tú no estás en el 1, hermana. Tú estás en el 2. No, está en el 2. Maite está en el 2 y bien encendida porque en el 2. Está profetizando. Claro que está... sí. Venga, ahí tenéis para votar, hermanos. Yo voy a poner que yo estoy en el 2. A ver. Venga, en el 2. ¿Quién está en el 1? Vamos a ver. A ver. Venga, que me dé tiempo a ver, ¿veis la votación ahí? Yo estoy en el 2. Venga, a ver, ¿me deja votar? Tengo que escribirlo. Espera, porque no me deja... ahí, vale. Ahora. Vale, tenéis que hacer, hermanos, como que escribís un comentario. Y al escribir el comentario, ahora lo he visto, es cuando sale. Claro, es que hasta que no das a escribir... Mirad, voy a ponerlo otra vez. Bueno, si no, es que no hace de perder el tiempo de eso. Si no, da igual. Bueno, pues ya está. Si no... Bueno, hay muchos que están en el 1, otros que están en el 2. Si estás en el 2, gloria a Dios. Si estás en el 2 es porque ya has probado en la dimensión del Espíritu, es porque ya hablas lengua, ya profetizas, ya ves milagros. Y no solamente los ves, sino que tú haces milagros. Claro. O sea, estás en no es espectador, sino... Estás en la dimensión sobrenatural del Espíritu, claro. donde tú echas fuera demonios, donde tú tienes la orden, la autoridad. El 2 es eso. El 2 es estar en el fuego del Espíritu y hacer las cosas que Jesús hacía y que hacían los discípulos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Si tú estás en el 2, estás echando fuera demonios, estás hablando nuevas lenguas. Capítulo 16 del capítulo 16 de Marcos, ahí está. Sanidades. Prodigios, milagros. Eso es. Pues Lucía, ya estás en el 2. Estás en el Pentecostés. Si estás en el 1, estás donde el bautismo de Juan, arrepentimiento, solo cantar ética, y leer. Eso es. Y Biblia, leer la Biblia y orar, pero sin el fuego, sin... Yo creo que, claro, ¿quieres llegar al 2? Pues venga, vamos, hermano, vamos a orar. Todos aquellos que se sientan identificados con el Apolos primero, vamos, ahí donde estás, hermano. Levanta tus manos, abre tu corazón y recibe la activación que Dios te trae ahora. Recíbelo, créelo. Yo voy a orar por ti. Voy a activarte como ministro y siervo de Dios que estoy aquí. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, cada vida, cada uno de mis hermanos, y vengo a entregar esta palabra que tú me has dado. Espíritu Santo, ven ahora y llena cada corazón que está presente en esta transmisión. Amén. Llena cada hogar, llena cada lugar donde hay un creyente que realmente te busca. Amén. Ahora yo declaro que se disuelve toda mentira del enemigo, toda duda se quema, todo miedo se rompe, toda limitación se disipa, toda opresión se cae ahora en sus mentes en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desciende con fuego como en Pentecostés sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Todo Apolos dormido dentro de ti se despierta ahora. Toda pasión que no ha sido guiada se enciende. Todo talento que no ha sido usado se activa ahora en el nombre de Jesús. Todo don que ha estado escondido, que ha estado en el rincón ahí, se despierta ahora con la autoridad del Espíritu en el nombre de Jesús. Que tu boca ahora se llene con palabras de fuego, que tu corazón se llene de pasión sobrenatural, que tu cuerpo se llene de poder, que tu casa se llene de unción y que tu vida se convierta en una manifestación del reino de Dios allá donde tú vayas, en el nombre de Jesús.
Ahora que toda sombra se disuelva, que toda cadena se rompa, que toda mentira del enemigo se queme como paja. Amén. En el nombre de Jesús, fluye ahora. Espíritu Santo, fluye con poder. Fluye en el nombre de Jesús sobre cada corazón. Fluye sobre cada hogar con tu presencia. Llena ahora cada ministerio con tu unción. Llena cada vida con revelación y con activación y autoridad sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Que se activen ahora los Apolos dormidos. Que se despierten los talentos olvidados. Que las pasiones humanas se transformen por el fuego del cielo que cae ahora. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo quiso apagar, toda semilla de duda, de miedo, de timidez, sea consumida ahora por el fuego del Espíritu, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, fluye ahora, fluye. Dilo, hermano, ahora, abre tu boca y di, Espíritu Santo, fluye sobre mí. Fluye sobre mí, fluye sobre mi familia. Amén. Espíritu Santo, fluye sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad. Fluye, Espíritu Santo, sobre mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los llena, que quieran más, llena ahora. que le pidan al Señor para llena, que Padre. Él llene. Enciende, activa, transforma con poder sobrenatural sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora ahí donde estás. Recíbelo en el nombre de Jesús. Levántate en el fuego de Dios. Que todo Apolos dormido en ti se despierte, resucite en Amén. el nombre de Jesús. Que todo el fuego se active y que la presencia de Dios sea tan tangible en tu vida, en tu casa, que tú puedas sentirlo. Ángeles de Dios ahora activando, ángeles de Dios ahora en cada hogar, en cada vida, en cada casa. En el nombre de Jesús estáis sintiendo ahora, hay fuego ahí, hay visitación angelical, hay movimiento del Espíritu. Ahí están los ojos de Dios sobre todo lugar. Nikai Shikuri Asahai Nikuma Naistaka Ibrapai Shia Irandamanah Shikuri Astakai. En el nombre de Jesús, fuego de Dios. Fuego de Dios. Toca. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos hoy a todas las personas que han reconocido que están en el uno, a las que no lo han reconocido, pero están y no han dicho nada, pero sobre todo los que tienen ese corazón con deseo de recibir más de lo alto. Del humilde. El que tiene soberbia no puede entrar. No va a recibir. El fuego no toca, no llega, es un bloqueo. Es un bloqueo. Pero todo aquel que se humilla delante de Dios y dice, yo reconozco que estoy solamente en el bautismo de Juan,